La primera pregunta, ¿no? Vamos a ir de frente digamos, a la primera pregunta para un poco ya ir un poco entendiendo cuál es la interpretación que tendría usted de, de esta situación social, política, en todo caso, que se viene viviendo en nuestro país, no necesariamente en estos últimos días, porque esto ya viene ya desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, pero en general, ¿cuál es la interpretación que tiene usted, pastor, acerca de esto? Bueno, justamente la situación social o la reacción o la actitud de las personas frente a la política es algo que está documentado. Por ejemplo, en una investigación de Ipsos, previa a la campaña electoral actual, se dice, por ejemplo, que más de la mitad de los peruanos se considera poco o nada informados sobre política nacional. Y la otra mitad tampoco no se puede decir que está muy interesada en la política. Entonces, estadísticamente, la gente está decepcionada, frustrada, enojada con la política. Y todo eso le lleva pues a una división, a una aversión, a un total desinterés por el tema político. Por ejemplo, incluso pensando en el sistema democrático que tenemos, apenas hay un 17% de peruanos que consideran que la democracia que nosotros tenemos es una verdadera democracia, ¿no? Entonces la gran mayoría considera que esta democracia ya no es democracia. Incluso también se ha medido el interés de las personas por un gobierno autoritario. Uno de cada 4 peruanos dice que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario con tal de que ponga fin a los más grandes problemas sociales que vive el Perú. Entonces, este desinterés, esta desconfianza, decepción y no frustración por todo lo que tenga que ver con la política, lamentablemente es algo generalizado a nivel nacional y de lo cual no estamos exentos los cristianos, ¿no? Muchos cristianos también ven esto con total desinterés, indiferencia y lamentablemente pues el resultado de esa indiferencia es la elección de malos líderes, malos gobernantes, porque cuando la gente se abstiene, al final los que salen elegidos para nuestra gobernanza son una minoría. Entonces una minoría gobierna a la mayoría porque la mayoría está abstiene. Entonces es un efecto dañino contraproducente. Y la verdad es que sí debemos, como cristianos, tener un interés en esta área. Por dos razones sencillas. La primera es que una de las definiciones de política, según el diccionario de la Real Academia Española, es la actividad del ciudadano con interés en asuntos públicos, con su derecho o de cualquier otro modo. Entonces, a mí me parece mal que estatistas esté mal hecha, o me parece mal que le corten el árbol, o yo opino que se debe mejorar esto en la ciudad, o hacer poco de basura. Todas esas opiniones, todos esos comentarios son comentarios políticos, porque como sabemos, política viene de la palabra griega polis, que es ciudad, entonces de la vida en la ciudad, ¿no? De las actividades en la ciudad, de todo lo que refiere a los asuntos públicos, de la convivencia en la ciudad, todo eso es política, ¿no? Entonces no podemos dividirnos de la política porque estamos en una vida política, no estamos en una vida social. Número 2, porque estamos llamados a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, una de las áreas de nuestra vida es nuestra vida pública, nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Entonces, también como ciudadanos debemos glorificar a Dios. Y yo creo que eso significa, por ejemplo, en este tiempo,
significa dar un voto responsable, dar un voto instruido, ¿no? No un voto al azar, no un voto improvisado, menos votar en plan policiado, sino un voto informado. No podemos equivocar, sí, tenemos limitaciones, sí, pero lo más posible, hasta donde Dios nos dé sabiduría, investigar los candidatos, investigar los programas, leer, ¿no? Personas pues, que no tengan antecedentes, condenadas por la justicia, ¿no? Condenas y todo, están adelante participando, pues Dios nos dé sabiduría. Entonces creo en resumen que aunque de manera general hay una decepción hacia todas estas políticas, el cristiano es un buen ciudadano, ¿no? Que está en una ciudad, es parte de una comunidad, de una sociedad, tiene que ser un buen ciudadano y tiene que glorificar a Dios en todo. Entonces, eso se traduce de manera concreta en nuestros días en un voto responsable. Perfecto. A propósito de lo que usted menciona, la gran mayoría de jóvenes, ¿no? Bueno, casi toda la gran mayoría está decepcionada de la política peruana. Sin embargo, pareciera que el joven, especialmente el joven, ¿no? Tiene esa voluntad de participar más bien con mucho entusiasmo. Hay una gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez, una gran mayoría. Y precisamente son ellos los que no saben y hasta creo yo que han tenido en todo caso ese desinterés, ¿no? Y podría ser justo, esto podría ser generado en todo caso, ¿no? Por los propios padres. Quizás la falta de cultura, ¿no? Digamos, de cultura, no sé, pues, uh, si bien es cierto, antes en nuestro país había una costumbre, ¿no? A cierta hora cantar el himno nacional. Y se cortó, ¿no? Eso se cortó. Creo que también se cortaron muchas cosas, ¿no? Generacionalmente hablando, ¿no? Creo que, por ejemplo, el hecho de sentarse sobre la mesa, ¿qué hablan, no? Las familias, ¿de qué hablan? Y sobre todo en esta época, ¿no? Porque, por ejemplo, un vecino mío me decía, él, ¿no? Con mucho entusiasmo, de que tiene sus hijos que por primera vez, ¿no? van a sufragar, van a ejercer su voto. Y yo le preguntaba, ¿y ya tienen seguro de su candidato? Y me dijo, no tienen ningún candidato hasta el momento. Entonces, creo que hay una brecha también, ¿no? Generacional, otra vez, entre los padres y los hijos que no motivan o no se habla justamente o no hay una sobremesa, ¿no? Hablando de estos temas para que al momento de ejercer el voto, pues tengamos, bueno, los jóvenes, ¿no? Que todavía están en dudas, tengan algo más, con mayor certeza puedan ir a las votaciones. Entonces, la pregunta siguiente tiene que ver mucho con esto, ¿no? El joven de hoy, ¿usted considera que el joven de hoy creyente realmente no estará subestimando en todo caso eh, esta gran oportunidad, ¿no? De poder ejercer su voto? Porque muchos quizás podrían argumentar que por las cosas que están pasando, sabemos hoy por hoy paralelamente que se está desarrollando una guerra en el Medio Oriente y está incluida justamente una nación como es Israel, ¿no? Entonces muchos podrían tener una interpretación quizás diciendo, bueno, ¿por qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar si sé que Cristo ya viene? O algo parecido, ¿no? Entonces, ¿usted qué refiere a eso, pastor? Bueno, yo he vivido en juventud, adolescencia, pues todavía ando en los 90. En el 90, el grupo de Alberto Fujimori, quien fue un outsider de la nación, se comenzó a oficializar más el descrédito de los partidos políticos, ¿no? No estoy diciendo que todos los partidos políticos eran buenos, eran perfectos, etc. No, pero lo que estoy diciendo es que a partir de ese momento
se desacredita y se desarma la estructura de los partidos políticos. Antes los partidos políticos tenían escuelas de formación, tenían ideología, tenían una visión, una interpretación del país y una visión del país. Queremos que el Perú sea de un los de derecha, los de centro, los de izquierda, tenían esas perspectivas. No era solamente una lucha o una propuesta de más agua, más pistas y de no, era una visión más estructural, ¿no? O sea, el Perú es un país en estas condiciones y tenemos que embargo para que el año 2000 pueda, en ese tiempo se veía muy lejos el 2000, pueda llegar a esto, pueda llegar a aquello, ¿no? Había escuelas de formación, había debates ideológicos. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que fue un congreso después de muchos años de dictadura militar, pues había políticos que eran académicos, que eran ilustrados, que eran expertos en muchos asuntos. Y escuchar a un congresista, escuchar un debate, ¿no? Era una cosa que se reflejaba un alto nivel intelectual, que reflejaba una formación. Con la victoria de Fujimori en el año 90, entonces ya hay un descrédito de los partidos políticos. La misma gente de los partidos piensa, ya no necesito una preparación política para llegar a gobernar. Cualquiera puede llegar a gobernar. Y eso se demuestra en elecciones futuras, donde efectivamente cualquiera podría llegar a gobernar y todos los delitos y los robos se incrementaron al punto que tenemos muchos presidentes presos, ¿no? Casi todos los días de presos, ¿no? Y uno que se suicidó. Entonces, si culturalmente, ¿no? El Perú ha ido en una decadencia política, entonces el joven cristiano tiene que ver contra la vivienda, tiene que investigar, tiene que hacer un análisis de su sociedad. Eso es bíblico, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando bautizaba, él decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y él no decía, arrepiéntete, no, era una cosa específica. Él decía, el que tiene dos túnicas, dele al que no tiene. Comparte con otro. Entonces los soldados dicen, ¿y nosotros qué haremos? Conténtense con su salario, no extorsionen a la gente. O sea, ¿cuándo está producida su sociedad? ¿No? Yo creo que el joven cristiano tiene que conocer su sociedad, tiene que analizar su sociedad y por lo tanto, al final, la respuesta siempre va a ser lo que la sociedad necesita sobre la gente, ¿no? Porque el problema, el joven que analiza la sociedad peruana o cualquier sociedad en el mundo va a llegar a la conclusión que el problema no es el sistema, sino que el problema es el corazón del hombre. En la Biblia Dios nunca criticó la esclavitud, porque había buenos amos y había malos amos. En tiempos modernos había malos asesinados, abusivos y crueles, pero había buenos asesinados. Yo he hablado con algunas personas, ancianos, etcétera, y les decía, ¿cómo le ayudó que publicó la reforma agraria de Lazo, ¿no? En los años 60, 68 en adelante? Algunas personas me han dicho, ¿cómo lo ayudó? Porque acá con los gringos había ciudadanos alemanes, acá al norte, teníamos estos beneficios. Llegó la reforma agraria y se malogró todo. Pero también he hablado con otras personas que me han dicho, uy, la reforma agraria fue la salvación, porque el patrón era muy abusivo. Entonces, nosotros analizamos la sociedad, la estructura social, la condición y todo esto, pero al mismo tiempo entendemos que el problema no es el sistema de gobierno, el sistema político, el sistema económico, el problema es el corazón del hombre y lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el evangelio. Pero vamos a dar una respuesta inteligente, o sea, no solamente vamos a decir arrepiéntete, sino
sino que le vamos a decir, ¿por qué tienes que arrepentir? Porque estás confiando en un sistema que históricamente no es perfecto, es un sistema que es vulnerable a la corrupción si es que las personas no se entregan a Dios. ¿Ya? Dos puntos más para enseñar esta parte. Por ejemplo, algunos dictadores han sido elegidos democráticamente. Hitler llegó al poder democráticamente. Entonces no se puede decir que la democracia es el sistema perfecto, porque la democracia produjo Hitler, no quiero ofender a los empresarios, pero un Chávez, que produjo este tipo de gobernantes que terminaron haciendo desastres en sus respectivos países. Entonces, no se puede decir que la democracia es perfecta por eso, porque la democracia misma produjo dictadores, produjo tiranos en varios países. El número 2, Cristo llevó a cabo su obra salvadora como una democracia. Y cuando Cristo nació, Israel estaba bajo el poderío de un imperio, era el imperio romano. Y el Señor desarrolló su ministerio en esa situación, pues, no dijo, tengo que luchar por la democracia, porque la democracia es el sistema donde yo voy a poder realizar mi obra salvadora, en otro sistema no voy a poder. No. En ese sistema imperialista de dominación extranjera, Cristo llevó a cabo su obra salvadora. Entonces, analizamos la sociedad, conocimos a la gente, el problema no es el sistema, el problema no son las políticas económicas, sociales, etc. El problema es el corazón del hombre. Y eso solamente el Evangelio, solamente la obra de Cristo lo puede cambiar, porque si anhelamos un sistema y lo visualizamos fantásticamente como un sistema perfecto, no va a pasar. No hay sistema político perfecto. Claro, entonces podríamos decir que ese sistema tan anhelado es una utopía, ¿verdad? Quizás, ¿no? Es una utopía. La paz, la prosperidad, la sociedad perfecta vendrá mundo solamente cuando la establezca Cristo en el periodo que nosotros conocemos en la Biblia como el milenio. Allí va a haber verdadera justicia, ¿no? Mientras tanto, eso no va a ocurrir. Bueno, la verdad es que sí, pues es verdad, la palabra de Dios tiene bastantes puntos muy importantes que nos da, en todo caso, nos guía, sobre todo para enfrentar una situación como la que venimos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, usted acaba de mencionar algo muy importante, Jesucristo, el Señor, desarrolló una labor eh, tan noble y en medio, ¿no? de un sistema pues lleno de corrupción también, un sistema también que estaba dominando, ¿no? otras naciones y propiamente, ¿no? la de los judíos, ¿no? Que estaban también sujetos a un reino bastante autoritario, que en estos tiempos todavía se siguen viendo, ¿verdad? Entonces es muy importante, interesante también poder reflexionar en ello, tener un reparo, ¿verdad? Se pueden hacer cosas, se puede desarrollar una labor conforme a Dios en medio de un sistema contrario, ¿no? Interesante eso. Y bueno, en todo caso, el creyente que entiende que el problema es el corazón, como usted lo menciona, tampoco debería descuidar, ¿verdad?, su propia realidad, que es justamente a lo que venimos hablando, ¿no? Que es la falta de interés por estas elecciones, ¿no? Y la verdad que no se da todos los años, ¿no? Gracias a Dios, sino que se celebran cada ciertos años, después de 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿no cree usted que quizás los líderes muchas veces, ¿no?, de las iglesias, por decirlo así, han colaborado también para que haya ese desinterés también en la juventud, quizás enfocándose en la propagación del evangelio? ¿Usted considera eso, pastor, no? Bueno, sí, yo creo que la
de las deficiencias que una iglesia tiene, pues uno de los responsables es el líder, ¿no? Entonces, porque eso también es cierto. Por ejemplo, nosotros los pastores descuidamos un asunto ético, obviamente la congregación en esa área va a ser deficiente, ¿no? Por ejemplo, hace varios años se revisaba por qué hay cada vez menos jóvenes principalmente consagrando sus vidas para ser predicadores. Y una de las respuestas fue, porque ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje llamando al ministerio, ¿no? Para que los jóvenes se dediquen al ministerio de la predicación? Casi no había, no sé si ahora no eso, pero la investigación que hacíamos, pues ahí decía, casi no escucho llamar a los jóvenes para dedicarse al ministerio. Entonces, ¿por qué hay pocos jóvenes dedicándose al ministerio? Porque los pastores estamos descuidando predicar y llamar a los jóvenes a consagrar su vida al ministerio de la predicación. Entonces, también si se observa una irresponsabilidad de los cristianos en el área política, es porque los pastores no estamos educando en esa área a nuestros hermanos. Perfecto. Continuando entonces con ya las siguientes preguntas, Pastor. Usted mencionaba hasta hace unos minutos que usted vivió, cómo fueron la década de los 90 y también una época bastante difícil, ¿no? En donde el Perú vivía una depresión económicamente hablando, y también una situación social también muy difícil, ¿no? La lucha contra el terrorismo. Y llega pues los 90 y un presidente, como usted lo menciona, ¿no? El outsider, ¿no? Sería el recordado Fujimori. Y es cierto, también recordamos que con Fujimori también se llevó el gobierno también con ciertos grupos, ¿verdad? Denominados también evangélicos. Y al respecto, ¿usted considera que se cumplió con el propósito de llegar o de llevar grupos identificados, ¿no? No sé si realmente fueran miembros activos de alguna congregación, pero estaban bastante identificados, es lo que la historia cuenta, ¿no? Que estaban bastante identificados, Fujimori, el padre, ¿no? Estaba bastante identificado con grupos de iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, muchos de ellos llegaron al poder, llegaron a ser congresistas. ¿Usted cree que se logró con los objetivos en aquella época? ¿Usted cree que sí se logró? Sí, justamente mencionabas el hecho de que pues, los jóvenes tienen una gran responsabilidad en el sentido de que son millones, creo que son 7 millones, 8 millones de jóvenes. Entonces tienen un peso electoral muy fuerte, ¿no? Y justamente por eso algunos candidatos han tratado de ganarse la juventud usando streamers, usando youtubers, usando influencers, usando aplicaciones, pero todo eso llamando solamente al emocional, a la lectura, al estar con la ola, ¿no? En armonía con lo que dicen las redes, ¿no? No era un llamado inteligente, o sea, no era una convocatoria al amor, porque este es el programa, estos son mis fundamentos, estos son mis vidas, sino por la chacota, ¿no? Por la broma, la guerra, esto, y entonces ya, ¿no? Los jóvenes dejándose llevar por eso, ¿no? Y no solamente esto ha sido en esta campaña presidencial pasada, sino también en esto de la alcaldía. De hecho, hay un alcalde que es más famoso y más conocido por ser youtuber, streamer, por su labor como alcalde. Los jóvenes le siguen, todo eso, pero cuando un periodista le va a hacer preguntas serias, pues él le va, le pregunta, o tiene ejemplos de historia, que se le confronte con asuntos serios de su comunidad. Y entonces,
pasa lo mismo, o pasó lo mismo en tiempos posteriores. Muchos evangélicos que recibieron simplemente por simpatía, por novedad, por emoción. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajaba en un seminario de esas fechas, en el año 89, cuando llegó un pastor y un empresario que llegaron para pedir apoyo, se interesaron con el director de ese seminario para pedir apoyo de la campaña que querían lograr. Entonces, yo no estuve en esa reunión, porque fue solamente con el director, pero como yo era secretario, les vi salir de la oficina y ahí el director me compartió y me dijo, oye, ¿qué quieres ser presidente? Pero no tiene programa, no tiene nada. Y le dije, ok, yo le voy a apoyar. ¿Cuál es su programa? Y entonces Fujimori respondió que no tenía un programa porque no pensaba llegar a ser gobierno. Él pensaba en el año 90 llegar a ser senador. Luego, aunque se lanzó como candidato presidencial, el candidato presidencial también podía ser senador. Entonces luego, que sea senador tenía 5 años para preparar su programa para el con la cual sería con más peso como presidente, candidato a presidente. Entonces el director del seminario de trabajaba pues yo no le puedo apoyar porque no sé qué cosa voy a apoyar, no hay un programa. Y así terminó la reunión. Ahora lo máximo que voy a hacer es contar a otros esta conversación que hemos tenido, pero ¿qué le voy a apoyar si no tiene plan? Pero increíblemente muchos evangélicos me apoyaron aunque no tenían plan, aunque no tenían programa. Su primer vicepresidente era un pastor, Carlos García García. Entonces, ese es el problema, que no nos debe volver a pasar. O sea, voy a votar por un candidato que no fue su programa. Voy a votar por simpatía, porque me hace reír, porque está de moda, es tendencia en las redes, porque mi abuelito me dijo, porque mi amigo me dijo, voy a votar por un candidato porque conozco su planteamiento, su visión de país, que es lo que quiere hacer. En ese sentido, tal vez este enlace que pudiéramos compartir en alguna manera, pero hay un comentario donde aparece, no sé si ahorita puedo compartir. Claro, sí. Sí, compartirlo brevemente, donde aparecen muchas herramientas para poder investigar a los candidatos. Claro, me parece que es una página, perdón, que la genera el Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? ¿Es otra página? Ah, ya, porque... Ah, interesante. Interesante sería conocerla. Sí, sería muy buena información. Perfecto. Sí, eso es muy cierto. Sí. La célula de votación pues es una sala con 36 símbolos ahí. Entonces, ese día uno se va a aprender, pero por lo menos si uno mira aquí estos simuladores de internet, se va a familiarizar con la célula, ya va a ver dónde está el candidato que está pensando, cuál es su símbolo. Hay personas que tienen un candidato por el cual se inclinan, pero no saben el símbolo. Exacto. En este portal hay varias herramientas así. O sea, te llevan a diferentes otros sitios web donde uno puede, entonces, repito, hasta donde podamos, porque también somos limitados, investigar y dar un voto responsable, ¿no? Un voto a conciencia de la actividad. Bastante interesante lo que está compartiendo, Pastor. Es muy interesante. Son herramientas, ¿no? Que justamente la virtualidad, en todo caso pues el internet, ¿no? Nos puede facilitar justamente para dar ese voto responsable, ¿no? Esperemos que los jóvenes estén tomando anotación respecto a estos aportes que está dando
Pastor Enoch, y de hecho finalmente podamos tener ya un candidato, pues no, no sé, por ahí escucho decir, no voten por la derecha, perdón, no voten por la izquierda, voten por de la derecha, pero la verdad es que tanto a la derecha como a la izquierda no se han producido grandes cambios, entonces no hay que estar, pienso yo que no hay que estar muy seguro con grupos de derecha, ¿no? ¿Usted qué piensa puntualmente al respecto de la izquierda y la derecha, pastor? Bueno, yo creo que ahorita no hay ideología. O sea, tanto de derecha o de izquierda, aunque los presidentes en algunos puntos se presenten como de izquierda o como de derecha, los hemos visto, por ejemplo, en el Congreso Unidos. Eso. Especialmente si se trata de algo que a ellos realmente les interesa, ¿no? Ahí sí hay una unión. Es como no tienen parte de entonces voy a poner esos apoyos de Chile. Entonces, aquí en el Perú nuestros políticos no tienen ideologías, pero quieren ganar dinero. O sea, ¿cómo consigo el poder para ganar más dinero del que ya tengo? Hay investigaciones que hablan de metas, de congresistas que ahora son millonarios. Entraron al Congreso con un patrimonio de 100.000, 100.000, ahora son millonarios, ¿no? Entonces, lamentablemente, si uno se va a mirar de sus hechos demuestran que no tienen una ideología. Tenemos que, por eso tratar de ver programas, estructuras, por ejemplo, hay algún candidato que plantea que vuelva a la meritocracia, que haya independencia de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, o sea, de esas entidades que debieran regular la derecho del Estado, pero que ahora también acompañan el poder del Congreso. Hay alguien que plantea que eso se corrija, por ejemplo, porque eso sería un cambio estructural, no un cambio de las aguas, que son cambios hasta cierto punto circunstanciales, son importantes, yo digo que no, pero son circunstanciales y es que no hay una estructura nacional, una estructura de país. Entonces, hace poco también supe de una mujer que escribió un artículo en el Comercio diciendo, voten por las mujeres. O sea, porque son mujeres y hay que votar por mujeres. No importa si programas, si ideologías, si razones, no debemos votar así. Porque es de izquierda, porque es de derecha, porque es mujer, porque es militar. No, programa. Programa no superficial, populista, como se dice, sino programa. Y a propósito de lo que usted acaba de mencionar, aun cuando el candidato prometa incluso cierto apoyo, ese es el término que utilizó cierto candidato en esta semana, he estado siguiendo, espero que nuestros oyentes, seguidores, amigos, jóvenes especialmente que están escuchando este video estén siguiendo o han estado siguiendo, espero, los debates, ¿no? Y algunos candidatos han prometido dar un apoyo a las iglesias evangélicas. Entonces, en ese sentido, yo preguntaría, ¿hay que creerles entonces a estos candidatos cuando... No, la verdad es que muchos son honestos porque prometen cosas, pero cuando uno lee su programa no figura. Ahí no figura. Un candidato dice, vamos a restablecer la pena de muerte en el Perú. Uno lee su programa y no está, ¿no? Entonces, no hay que dejarse llevar de lo que el candidato dice, porque son deshonestos, la gran mayoría, todos en algún momento. Entonces, mejor eso es lo que dice, pero vamos a leer en su programa. Por un lado. Y por otro lado, yo a veces en algunas elecciones les he preguntado a los hermanos en la iglesia, ¿qué candidato nos conviene que gane?
para poder cumplir mejor nuestra tarea como iglesia? Y la respuesta era, no importa el dinero, tenemos que seguir cumpliendo nuestra tarea, ¿no? Entonces, la iglesia no depende del Estado. Y si este candidato me permite apoyo y apoyo, bueno, que no me ayuda, pues que lo hace, pero la gran comisión no depende de la apoyo estatal. Uno ve las escrituras y la iglesia también tenía que sobrevivir al ataque del Estado. Cuando yo he enseñado sobre Jesús y la política, y eso no decía, lamentablemente, nuestros gobernantes no se han confiables, porque en algún momento se van a volver contra nosotros, se van a volver contra nosotros. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en ellos. Así que, investiguemos lo más posible. No queremos por cosas superficiales, circunstanciales, o porque me ofrece apoyo, y me ofrece legales. El programa no dice eso. No creo que un programa diga apoyo a las iglesias. Puede hablar de libertad de culto, libertad de conciencia, cosas que lo hablan, pero no creo que diga y apoyo a la iglesia evangélica. Si lo hace o no, si lo dice o no, la iglesia no debe de eso. Interesante lo que acaba de mencionar este pastor, porque muchas veces sí, pues se utiliza, ¿no? Esa candidatura para justamente llegar a sus objetivos, ¿no? Pero la verdad es que la iglesia tiene que estar alerta de ello. Esto me recuerda a cierto momento, ya yendo un poquito más al tema eclesiástico también, la iglesia, de pronto estábamos en un servicio y de pronto ingresó un candidato, ¿no? Un cierto candidato, y bueno, los que estaban dirigiendo el programa no tenían ni idea de que tendrían esa visita, o sea, no habían sido avisados, bueno, en fin. Entonces, este candidato llegó y se sentó adelante y bueno, estuvo allí escuchando parte del programa, y en cierto momento él se levantó de su lugar y comenzó a pedir que le dieran el micrófono, ¿no? O sea, pasar adelante en el púlpito, ¿no? Entonces, gracias a Dios supieron un poco manejar esa situación, porque creo yo que el propósito era bueno, invitar, pues, ¿no? a la grey, a la iglesia, que votaran por él, ¿no? Lo cual considero que no está permitido eso, ¿no? Menos en un culto dominical. Se imagina un poco el contexto, ¿no? Entonces, el pastor en ese momento, y eso fue aquí en Piura, él, gracias a Dios, tuvo la sabiduría de no cederle, ¿no? El micrófono, solamente lo saludó y bueno, hubieron las fotos, ¿no? Las fotos en ese momento, ¿no? Pero bueno, este ejemplo o esta circunstancia lo menciono porque hay cierta desesperación, ¿no? De ciertos candidatos en ciertas oportunidades para poder, saben ellos, ¿no? Que hay una gran población cristiana o de las iglesias, ¿no? Que podrían, ¿no? Ganar bastante aceptación mayoritaria en cierta manera, ¿no? Entonces, por último, estaríamos mencionando, o la siguiente pregunta ya para dar término. ¿Usted cree que haya siquiera un candidato que usted se atrevería en todo caso dar algún nombre? Porque seguro alguien me diría, pero ¿por qué no le preguntaste? De repente podría decir algún nombre de algún candidato. Bueno, sí, de hecho que en mi evaluación yo tengo un candidato que creo que sí está proponiendo cambios estructurales, pero no lo voy a decir. Sí. Está bien. Incluso personalmente, en una conversación, no es una entrevista pública, es una conversación personal, pero yo prefiero no decirlo, ¿no? Eso está bien, aparte que yo sabía que usted no lo va a decir, y no está bien preguntarlo, porque en principio el voto es secreto, ¿sí? El voto es secreto, ¿no? Entonces, solo un poco para escuchar a usted su posición y también satisfacer un poco la pregunta de que algunos seguramente
me harán, ¿no? En su momento, pero ¿por qué no me preguntaste eso, pastor? No, si tiene un candidato a quien puede él, no sé, quizás tiene un nombre que nos puede brindar para nosotros también apoyar ese candidato, pero bueno, ya dio usted su respuesta, ¿no? No lo va a decir, no lo va a decir, tal vez cuando ya conozcamos el próximo presidente, tal vez usted dirá, pues, yo voté, pues, tal vez, no lo sé, pero eso es bueno, es muy sabio, porque justamente ahí se ve lo que usted viene enseñando, ¿no? Que sea quien sea presidente, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, entonces, desafortunadamente para algunos que estaban esperando su respuesta, pastor, sí, pues no se puede revelar eso. Pero le voy a hacer una pregunta y a propósito de esto también, y le confieso, a ver, vamos a confesar un poquito. Hasta hace poco, bueno, las últimas elecciones presidenciales, en una segunda vuelta se presentaron un hombre y una mujer. ¿Sí? No es necesario decirlo de quiénes fueron, ¿no? Ya sabemos quiénes fueron, ¿no? Y digo esto por el género, porque yo en mi corazón decía, ¿qué hago? Bueno, de hecho, siendo honesto, no leí los programas de ellos, ¿ya? De estos dos candidatos, una mujer y un varón. Pero si hay algo que a mí me llegó finalmente a definir por uno de ellos, fue algo que en su momento entendí, que Dios siempre está llamando la responsabilidad al varón. Es decir, el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo debe recaer siempre en el varón. Entonces, por ahí algunos, no sé si espero no interpreten mal, no vayan a pensar que tengo ideas machistas o algo por el estilo, y que tampoco la Biblia lo tenga. En todo caso, el pastor aquí lo va a explicar mejor, ¿verdad? Pero eso fue mi situación. Yo elegí finalmente por un candidato varón, porque entendí, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, o en todo caso que nos revela, que Dios siempre ha dado responsabilidades al varón. Entonces, por eso dije, no, mujer liderando en un país, no, tiene que ser un varón. ¿Eso es un prejuicio, pastor? ¿Qué opina acerca de eso? Ya, para que algo funcione, tiene que haber organización, tiene que haber orden, ¿no? Entonces, imaginemos un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, para que funcione, para que logre ganar un partido, pues tiene que estar bien organizado, y para eso se requiere un entrenador, ¿no? Un equipo técnico, etcétera, pero ahí hay uno que es el que toma la última palabra, quién entra, quién sale, quién juega, quién no juega, en qué posición juega. Entonces, en naturaleza, todos son iguales, pero en función tiene que ver diferente. Ahora, una empresa de éxito, para que funcione, imagínense una empresa de éxito sin gerentes, sin supervisores. No, o sea, por naturaleza todos son iguales. Algunos necesitan la función de liderazgo, porque si todos somos iguales también en función, no va a caminar. Imagínense que nadie es entrenador, todos somos iguales, todos van a tener una orientación, 20 jugadores se van a meter a la cancha y nadie va a querer salir, ¿no? Uno tiene que tomar la decisión quién puede, quién no puede. Igualito en una empresa. En empresas donde se les ha entregado a los trabajadores el control de ser que todos somos iguales, se han ido de quiebra. Eso ha pasado con nuestros compañeros aquí en el norte, ¿no? Porque ya no había una jerarquía que organice, que mande, que gestione, que supervise. Entonces, como todos somos jefes, ya después de un replanteamiento, y esas empresas se vinieron abajo, tuvieron que vender, tuvieron que privatizar para que otra vez funcione. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y dentro de ello, dentro del orden que Dios estableció, como decía el segundo, Dios te ha dado liderazgo al hombre. No porque en la naturaleza el hombre sea superior, no, en la naturaleza somos iguales. Pero el rol, función, para que algo funcione, Dios
Estas tres personas son iguales en naturaleza. Cada una de ellas, el Padre y el Espíritu Santo, son un verdadero 100%. Pero aún en la Trinidad hay jerarquía. Y el Padre, que es la cabeza de Cristo, y el Espíritu Santo se ha sometido al Hijo y al Padre. O sea, para que lleven a cabo cuál se ha tenido que realizar. Y alguien ha tenido que asumir el rol del liderazgo, del Padre. Y el Hijo se somete al Padre, y el Espíritu Santo se somete al Hijo, se somete al Padre. Eso no les hace menos Dios. No estamos hablando de naturaleza, estamos hablando del rol, de la función de los enfermos. En ese sentido, Dios le da la liderazgo. No se está menospreciando a las mujeres, solamente se está reconociendo que Dios ha establecido un liderazgo. Un ejemplo más. Sabemos por la historia que la primera persona que llegó fue Eva. Eva comió un fruto que tenía con Dios primero y luego se lo dio a Adán. Pero en el libro de Romanos 5:12 y otros pasajes más, pero os digo, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por la ley, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por el pecado. Alguien reclama a mí, no fue ningún pues de veníamos a Adán. Y Dios le pone la responsabilidad a Adán, y le dice que por Adán el pecado entró en el mundo. Entonces, yo también, siguiendo ese principio divino, ese principio bíblico de la responsabilidad del Padre, creo que no debería haber movimientos de mujeres, ¿no? Y si las hay, es porque los varones no quieren asumir su responsabilidad. Bueno, sí, eso es verdad. A la falta de varones, justamente, a veces la mujer es la que asume, ¿no?, esta responsabilidad. Y bueno, ya sabemos que muchas de ellas logran, ¿no?, ejercer un liderazgo muy bien, ¿no? Pero bueno, el llamado es, o en todo caso, como usted bien lo menciona, lo establecido por Dios es que el rol, en primer lugar, lo lleve a cabo el varón. Bueno, como le dije, yo decidí finalmente por el varón, y vaya que, que no fue lo esperado, ¿no? Bueno, hablando del anterior presidente, ¿no?, Castillo, y vaya, ¿qué hubiera sido, no?, si hubiese sido elegida una mujer gobernante, que es el deseo de algunas candidatas ya en esta oportunidad también. Por ahí hay una que ya es la cuarta vez que está participando, tiene bastante llegada supuestamente, en fin, pero lo que estoy casi seguro es que probablemente se repita de nuevo la aparición, o en todo caso la presentación, ¿no?, de una segunda vuelta entre un varón y una mujer, ¿no? Entonces es por eso también la pregunta que le acabo de hacer y formular, y que finalmente usted nos ha ilustrado bastante desde el punto de vista bíblico, ¿no? ¿Algunas recomendaciones finales, pastora, especialmente a los jóvenes que están indecisos? ¿Por qué no? A la iglesia, que de repente no está muy decidida, ¿no? No tiene claro. Sí, bueno, una vez más, mi parte de la investigación, sé que queda poco tiempo, etcétera, pero que sea un poco de conciencia, y sobre todo esto de la oración. Estamos llamados a orar, no solamente por los gobernantes actuales, debemos orar también por nuestro lugar. Que Dios nos ayude, mucha sabiduría para que pase lo que pase, sigamos cumpliendo la gran comisión. Menciono un ejemplo, el año 2020, después de la pandemia y todo esto, nos conectamos con un misionero que apoyamos en Venezuela. A pesar de que ya también estaba pegando duro el COVID y la situación política y económica terrible de esos años, sin embargo, el misionero nos contaba cómo se estaban convirtiendo, cómo los hermanos estaban motivados al servicio al Señor, y llegó a decir lo siguiente: dijo, estos años son los mejores años de la iglesia, estos años no los cambio por nada. Y era un tipo crítico, pero él dijo, esto no lo cambio por nada. Entonces, eso debería ser, ¿no?
cual sea la situación económica, política, social, vamos a dar solución con todo nuestro ser, con todo nuestro empeño. Esa sería también una recomendación. Investigación, oración y trabajemos en la gran... Esperamos que haya sido de su agrado más bien esta entrevista y también de nuestra invitada en esta noche. Pastor Eno Príncipe, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias también. Okay, muchas gracias.